el diputado Luis Fernando Salazar Fernández, habla sobre el cambio de la PGR a Fiscalía. Luis Fernando, gracias por estar con nosotros. Te saludamos Manuel Cerrato y Marcela Pámanes. Muy buenos días, Marcela. Buenos días, Manuel, y un saludo a toda la audiencia. Bueno, primero cuéntanos cómo está la actividad en el Congreso, qué percibes, qué te percatas en relación a la discusión de los temas. ¿Ha habido cambios ahora con un Congreso de mayoría morena? Pues sí, fíjate que hay mucha actividad, contestando en ese orden. Se están impulsando una serie de iniciativas, algunas de ellas constitucionales, que sí van a ser reformas profundas, cambios a la Constitución, como por ejemplo, hay una probabilidad de que hoy se apruebe el tema de la revocación de mandato, y la próxima semana ya a lo mejor esté entrando a pleno el tema de la Guardia Nacional. El trabajo en la Cámara es intenso estos días, cambió la dinámica por varias razones, por un ejercicio de austeridad. Para darles una idea, se han cancelado más de 3,000 contratos por honorarios que existían hasta el mes de agosto y que ya no están, y que implica un ahorro del 20% del gasto presupuestado para este año para el Congreso. Ciertamente hay un acomodo de personas nuevas que se integran en las comisiones, pero también percibo una Cámara que está construyendo acuerdos, en este caso con la mayoría. Muchas de las reformas, como la de la ley orgánica, no solamente la saca Morena con sus aliados, sino también con otros partidos, algunos de ellos el PRI, algunas veces en algunas cosas el Verde, y así sucesivamente. Uh-huh. Ahora, a propósito de esto de la austeridad, ya nos ocuparemos entonces del tema que pactamos. Nada más déjame preguntarte, ¿es verdad que a ti te reservaron solamente un cubículo después de que fuiste senador, después de que ya fuiste diputado federal y tenías oficinas grandes y tal? ¿Hace diferencia? ¿Serás mejor congresista en un espacio más pequeño que en un espacio más grande, o un espacio más grande que en un espacio más pequeño? No, la realidad es que sí, pero no porque se trate de una situación especial, particular, en contra mía. Todos los espacios en la Cámara de Diputados son muy reducidos, en sentido estricto. O sea, si comparas las instalaciones, la comodidad de la Cámara de Senadores contra la Cámara de Diputados, pues son cosas totalmente distintas, mundos totalmente distintos. Por ejemplo, yo lo que me percato es que sí somos, o sea, sí sientes el tema de que son demasiados legisladores, son demasiados diputados, y creo que sí urge una reforma en ese sentido para reducir y acabar con la sobrerepresentación, Marcela. Siento que estamos sobrados prácticamente con la mitad de los diputados. Ajá. ¿Pero hay alguna incomodidad de tu parte? No, bueno, obviamente es distinto respecto a ir a trabajar al Senado o a Cámara de Diputados. Pues sí, no es tan cómodo como en el Senado, sin duda. No tiene nada que ver en cuanto a comodidades, en cuanto a oficinas, en cuanto a equipo. Pues aquí prácticamente no hay nada realmente. Ajá. Bien, ahora sí, ocupémonos. El cambio de la PGR a Fiscalía. Mira, todo tiene origen en una reforma política electoral que se dio en el año 2014, que justamente me tocó a mí impulsar como senador, donde, entre otras cosas, se reforma el artículo 102 de la Constitución y se establece la facultad de que el Ejecutivo Federal y el Senado de la República en su conjunto nombraran una fiscalía. Dejaría de ser Procuraduría y nombraran una fiscalía. A lo largo, y en esta misma ley, Manuel y Marcela, se estableció un artículo transitorio, no la ley, en la Constitución, donde se ordenaba al Congreso que en un año tenía que legislar, hacer una ley orgánica de la Fiscalía General Autónoma. Las legislaturas incurrieron en una omisión legislativa. Entonces no se hizo nunca la ley, porque en medio de cuando se iba a hacer la ley, empezó la discusión del fiscal carnal, que en aquel entonces encabezó el PAN. Lo que hay que decir también es que el PAN votó. A mí me tocó votar a favor, por ejemplo, en el PAN el 102 constitucional, y todo el PAN
en diputados y en senadores votaron a favor del artículo 102 constitucional. O sea, el artículo que sienta las bases para tener la ley que se aprobó antier. ¿Qué ocurrió? Que cuando sale Raúl Cervantes, el anterior fiscal de Peña Nieto, procurador, dejan un encargado de despacho. Y ahorita el nuevo gobierno, que ya tiene 13 días desde que entró, sigue con un encargado de despacho. ¿Qué es lo terrible y lo problemático? Primero, que como encargado de despacho no estás en la posibilidad de desarrollar un plan de persecución penal y una estrategia. Segundo, tienes dificultades para integrar el presupuesto del PEF para de egresos para el año 2019. Entonces, estuvimos en una situación complicada porque a contrapié, a bote pronto, lo más rápido posible, tuvimos que sacar esta ley orgánica que venía del Senado como Cámara de Origen. Te puedo decir algunas virtudes, hay otros áreas de oportunidad y defectos que se tienen que corregir, que hay un compromiso de corregirlos en el mes de febrero, pero te puedo plantear que de ser Procuraduría pase a ser Fiscalía, que es falso que sea un fiscal carnal, porque la terna, la convocatoria la saca el Senado. El Senado puede hacer una lista de hasta 10 personas, mínimo 10 personas. Envía esa lista al Ejecutivo y el Ejecutivo escoge una terna. Ojo, la lista la tiene que aprobar el Senado con las 2/3 partes de los votos. Después, en 10 días, el Ejecutivo Federal, el presidente regresa de esa lista, escoge una terna y la regresa al Senado para que el Senado escoja con 2/3 partes quién será el fiscal. Y para el caso de la remoción, si quisieran quitar, si el presidente lo quisiera remover, el Senado tiene 10 días para objetar la remoción y, si fuera el caso, impedir que lo remuevan también con las 2/3 partes. Esto, digamos, que es el contexto constitucional, el marco que nos rige. Ahora se plantea una nueva figura, que es el plan de persecución penal, que es distinto a lo que se hace, que ahora se van a combatir los delitos en base a los índices delictivos de cada municipio y de cada estado. No un plan para todo el país igualito, sino un plan de persecución penal atendiendo las incidencias delictivas, y se va a hacer un esfuerzo para profesionalizar. Desde hace mucho no se profesionaliza el personal, y en vez de tener fiscalías especializadas, que sí las hay, pero edificios como los conocemos, por ejemplo, para la FEDINTRA o para los desaparecidos, que se vuelven elefantes blancos y se vuelven la respuesta fácil de los gobiernos que no han sabido darles justicia, verdad, a los familiares de las víctimas. Lo fácil es decir, déjame, creamos una fiscalía especializada para atenderte. Al día de hoy ninguna de esas fiscalías ha dado resultado. Lo que se pretende es, en vez de tener fiscalías especializadas, es tener especialistas en el campo, ministerios públicos como pequeños fiscales investigando y siendo capaces de integrar carpetas de averiguación para llevar los casos ante un juez y ganarlos. Un dato que asusta en nuestro país es que en los últimos 4 años la PGR ha traído 400 casos de homicidio y únicamente existen 2 sentencias condenatorias. Imagínate, menos del 1% de éxito tienen la PGR, y esto pues nos tiene en una triste historia, porque hay inseguridad, y segundo, pues nunca se hace justicia y las víctimas nunca alcanzan ni justicia ni verdad. Ajá. Con todos estos cambios, con estas modificaciones, ¿realmente cuándo podremos ver un sistema de justicia acorde a lo que significaría vivir en un país con un Estado de Derecho verdaderamente que nos permita crecer y sentirnos seguros? Bien, Marcela, qué bueno que lo preguntas. La propia ley que aprobamos ayer establece un plazo de 1 año para que, como es un nuevo modelo, va a llegar el nuevo fiscal y va a tener que capacitar personal, hacer un inventario no solo de cosas, de equipos, sino también de casos. Cuáles se seguían bajo el régimen anterior, o cuáles con el penal acusatorio, ahora de manera oral. Y este cambio, como es un cambio de modelo, pues va a traer como consecuencia que se tenga que reformar la Constitución. Entonces, en 1 año, el Congreso va a tener que hacer una reforma constitucional para terminar de ajustar a la Fiscalía. No solo se va a mover 102, que es el que tanto quieren las asociaciones de las OSCs, se van a mover otros 2 incluso.
Pero entonces es importante decir, Marcela, que el primer año es un año de transición que se va a dar bajo 3 principios rectores, que son planeación, gradualidad y orden. Y esto va a ir, por otro lado, en otra cancha, acompañado de la Guardia Nacional, que va a dividir al país en 370 en regiones, y va a tener mandos y centros de mando en estos 370 regiones, y se van a alcanzar estas regiones, esta división, para el año 2021, y el primer año vamos a llegar, o el gobierno federal va a llegar a 150 regiones. Entonces yo creo que vamos a empezar a ver resultados desde el primer año, a finales del primer año, con el objetivo de que para el 2021 ya existe un cambio radical en la manera de procurar y de tener seguridad en el país. Luis Fernando, buenos días. Esto significa que, por ejemplo, cuando se creen estas delegaciones de la Fiscalía en los estados, o no sé si así se vayan a llamar, por lo que comentas, que sería un plan enfocado a la situación particular de cada entidad, ¿quiere decir que entonces tendrá una actuación más protagónica o más visible de la que actualmente tienen las delegaciones de la PGR, que parece que actúan, bueno, con demasiado hermetismo? Incluso quienes están al frente de las delegaciones no declaran, difícilmente dan una entrevista. Y si es así el mecanismo, ¿no habría, digamos, un empate de atribuciones con las fiscalías o procuradurías de los estados? ¿Cómo se va a cuidar también esa autonomía de los gobiernos locales? Bien, Manuel. Bueno, primero, las delegaciones van a desaparecer. Esto se va a terminar. Esta definición, hay un transitorio en la ley orgánica que aprobamos la semana pasada de la Administración Pública Federal. La Secretaría de Hacienda va a hacer un análisis y va a decir con cuáles se quedan y cuáles desaparecen. En realidad se queda un solo delegado, que en el caso de Coahuila, el representante del gobierno federal es Reyes Flores. Sí, los coordinadores generales. Los coordinadores generales. Y en la manera en que se va a hacer el tema de seguridad no choca en absoluto con lo local. Obviamente hay delitos del fuero común, hay delitos federales. La cooperación y la coordinación se va a dar en términos de cómo se ha venido dando, digamos, y más en el caso de Coahuila, que está muy involucrado, en este caso, el ejército. ¿Por qué? Porque el mando va a caer en alguien de las Fuerzas Armadas. Aunque se va a hacer una Guardia Civil, como ocurre en España, también allá, pues el mando lo va a tener un militar. Entonces, ellos van a dividir el país en 270 regiones, y pues, lejos de ver, Manuel, una oficina, una procuraduría, yo me imagino que va a ser un tema flexible, que no es tanto de ventanillas y de edificios, sino de fiscales o de pequeños agentes del Ministerio Público que estén investigando. No tenemos ministerios públicos, aquí hay una escena del crimen y nadie se acerca, nadie toma huellas. O sea, es muy raro ver realmente investigadores integrando casos, armando carpetas para llevarlas frente a un juez. Entonces, lejos de ver delegados, lejos de ver edificios, lejos de ver empate y empalme de atribuciones, veo un modelo flexible donde va a haber muchos especialistas en el campo atendiendo las incidencias y las causas de los delitos. Muy bien, Luis Fernando, pues también seguimiento importante a este tema. Y es lo que estaremos haciendo. Sí, dime. Muchas gracias, Marcela. Manuel, vamos a recibir el paquete económico el sábado, la propuesta del PES, y es probable que el día de hoy se apruebe la revocación de mandato. Todavía estamos a la espera de esto, pero cualquier cosa está a sus órdenes, y un saludo a todos. Gracias, gracias, Luis Fernando.